el día de ayer finalmente falló a favor de la defensa de Vladimir Cerrón, anulando la pena que se le había impuesto, aunque eso no significa que el señor quede en libertad, porque hay una prisión preventiva que tiene en contra. Pero eso está dando mucho de qué hablar, porque se está criticando al Tribunal Constitucional por sus decisiones, se está criticando al Congreso por haber elegido a los miembros del Tribunal Constitucional, y creo que es prudente conversar con un especialista en la materia, como es el caso de Carlos Mejía, excongresista de la República y también expresidente del Tribunal Constitucional, para que con su pericia en materia constitucional nos pueda dar a entender, hacer una pequeña lección a aquellos que no dominamos el tema tanto, que somos la mayoría de los peruanos, para entender un poquito por qué es que se ha dado el fallo en el Tribunal Constitucional. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bien, creo que acá lo que la gente se pregunta es qué pasó en el Tribunal Constitucional, porque ya se están saliendo, por supuesto, las teorías de la conspiración en las redes sociales. Siempre el tipo de fake news o las noticias que son originadas por la emoción, por la pasión, suelen correr con mucha facilidad y ya se está criminalizando el Tribunal Constitucional por su decisión. A ver, fíjese, ¿qué es lo que ha pasado? El delito por el cual fue condenado Vladimir Cerrón es el de colusión. Y fue condenado a 3 años y 6 meses con pena efectiva. Vladimir Cerrón se ha defendido en el proceso penal aduciendo la prescripción del delito, porque el delito habría prescrito en junio del 2023 si es que la Corte o el Poder Judicial entiende que la colusión es un delito de consumación inmediata. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, si un funcionario acuerda con un extraño, con un tercero, el pago de una coima, desde el momento en que se realizó el acuerdo, el delito se consumó. Y que es desde ahí de donde debe computarse la prescripción de la acción penal. O sea, ya no importa si el dinero te lo dieron 3 años después, 4 años después, a la semana, o nunca te lo dieron. El pacto colusorio, el delito se consumió el 2013. Y Vladimir Cerrón lo que ha dicho es que en el año 2023, en octubre del 2023, esto ya ha prescrito. Entonces el tribunal lo que le ha dicho a la Corte Superior, tú no has definido qué clase de delito es. Y el tribunal ha citado una serie de sentencias de la Corte Suprema donde ha entendido que el delito de colusión es de ejecución consumada, o sea, empieza a computarse, el delito se cometió cuando las partes acordaron. No importan los actos que vinieran después, cómo te pago, si te deposito acá o allá, en fin, o cuándo me lo vas a dar. El delito se cometió en el momento en que se acordó. Entonces la Corte desechó eso y el tribunal ha dicho, no has motivado bien, porque es que ahora tú dices que no es un acto, que no es un delito de consumación. Hay delitos, por ejemplo, como la desaparición forzada, que son de ejecución continua. O sea, el delito se sigue cometiendo hasta que no aparezca el cuerpo. Entonces, prácticamente nunca prescribe, ¿no? Tenemos preparada una nota justamente acerca de del fallo del Tribunal Constitucional. Vamos a escucharla u observarla aquellos que nos siguen en las plataformas del Facebook y de YouTube. El Tribunal Constitucional ha admitido la demanda de habeas corpus interpuesta por Vladimir Cerrón, lo que resulta en la anulación de la sentencia que lo condena a prisión por el caso Aeródromo Huanca. Esta decisión del Tribunal Constitucional podría acercar al prófugo Cerrón al poder. Escuchemos al abogado constitucionalista Lucas Gersi. Y como consecuencia de la nulidad de esta sentencia, Vladimir Cerrón, al ya no tener una condena, puede ser candidato a la presidencia. El día de ayer, Cerrón no podía ser candidato a la presidencia. Pero el día de hoy, Vladimir Cerrón puede ser candidato al haberse caído su sentencia. Cabe recordar que en octubre del 2023, Cerrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso de colusión simple en la construcción del Aeródromo Huanca. Desde esa condena, el fundador de Perú Libre se convirtió en un prófugo de la justicia.
Sin embargo, el abogado constitucionalista aclara que la nulidad de esta sentencia no implica que Cerrón pueda ahora circular libremente por las calles. Vladimir Cerrón, pese a lo que esté ordenado, sigue en la clandestinidad. ¿Por qué motivo? Porque además de haber esta sentencia, hay en otro caso una medida de prisión preventiva que se ha dictado contra Cerrón, y esa medida de prisión preventiva sigue siendo válida. Es decir, Cerrón va a continuar en la clandestinidad. Los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de Cerrón Rojas en mayoría fueron Gutiérrez Tixe, Francisco Morales, Elder Domínguez, Pedro Hernández, mientras que los magistrados César Ochoa, Luz Pacheco y Manuel Monteagudo votaron por rechazar la demanda, pero quedaron en minoría. El TC no se ha debido pronunciar. Lo que ha debido hacer el TC es declarar improcedente la demanda para que la Corte Suprema resuelva el caso. Y solamente si es que Vladimir Cerrón perdía en la Corte Suprema, recién ahí se podía plantear una demanda de habeas corpus. Tras el dictamen, el cuestionado Cerrón celebró el fallo a través de sus redes sociales, calificando al TC como la reserva moral de la justicia peruana. ¿Logrará escapar definitivamente el prófugo Vladimir Cerrón o pronto será alcanzado por la justicia peruana? Bien, veíamos una nota, o escuchábamos una nota acerca justamente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso de Vladimir Cerrón. Creo que la pregunta que surge ahora es, ¿puede el señor Cerrón ser candidato presidencial? ¿Está ahora en libertad absoluta, ya no tiene impedimento? Bueno, la sentencia ha sido anulada. En el derecho, la nulidad significa que ya no existe. Digamos, si él no tiene otra sentencia o no tiene ninguna, podría postular. ¿Podría postular? Claro que sí, en este momento sí, pero no sabemos si en el otro proceso o en este mismo, porque el tribunal no lo ha sacado el proceso, ha dicho, motiva bien, le ha dicho a la sala, decide, dile en este caso al procesado Vladimir Cerrón, si ha prescrito o no ha prescrito, si se trata de un delito consumado o todavía es un delito de ejecución continua. El problema, como lo ha dicho el constitucionalista Gersi, es que efectivamente lo que ha pasado es que Vladimir Cerrón fue en casación a la Corte, a la Suprema, y la Suprema se demoró 1 año y medio en calificar la casación. ¿Qué significa calificar la casación? Decirle, has apelado bien, voy a darte la oportunidad de escucharte. Ok. Entonces, el tribunal lo que ha dicho es, mira, la superior lo ha condenado 3 años y 6 meses y tú te has demorado 1 año y medio recién para decir que vas a conocer el caso. O sea, la Corte Suprema ya ha aceptado lo que Cerrón ha dicho, que hay que definir si hubo prescripción o no. La Corte ha dicho, voy a pronunciarme sobre eso. Pero ha pasado 1 año y medio, ¿y cuánto te vas a demorar? Ha dicho el tribunal, para que escuches a los abogados y definas. Entonces el tribunal ha dicho, te has pasado, has violado el debido proceso por vulneración del plazo razonable que toda persona tiene para encontrar justicia. Sí. Recordemos que si es razonable o no que una persona, sea quien sea, Vladimir u otro, tenga que estar procesada y no se defina su situación jurídica por un lapso de 10 años. Es un tiempo demasiado prolongado. Ahora, la votación fue 4-3. Hay 3 magistrados que rechazaron o votaron por rechazar la demanda. ¿Cuál es la posición de estos abogados, el señor César Ochoa, Luz Pacheco y Manuel Monteagudo? Creo que lo que ellos piensan es de que, el proceso de habeas corpus solo puede ser interpuesto contra una resolución judicial cuando esta resolución judicial o este proceso ha quedado firme. O sea, cuando ya no hay medios impugnatorios que en este caso Vladimir Cerrón pueda ejecutar. Entonces, en este caso, la Suprema todavía no se ha pronunciado sobre el recurso de casación que ha planteado Vladimir Cerrón. Entonces, lo que ellos dicen es,
el habeas corpus es improcedente porque falta que la Suprema se pronuncie. Los otros 4 han tenido un criterio distinto, han dicho la Suprema ha violado el plazo razonable porque Vladimir Cerrón ha sido condenado por 3 años y 6 meses y se ha demorado años, 6 meses recién para decirle voy a ver tu casación. Entonces el tribunal ha dicho y te estás demorando demasiado. Entonces me paso por encima de lo que tú vayas a resolver y anulo lo demás. O sea, digamos, en alguna medida el tribunal ha pasado por encima de la potestad de la Corte Suprema para casar, para pronunciarse sobre la prescriptibilidad o imprescriptibilidad. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es si el tribunal tiene la competencia para decidir si un delito ha prescrito o no. Está claro que no, porque esa es una competencia del juez penal. Pero el tribunal le ha dicho, yo no me puedo pronunciar sobre la prescripción, la Suprema se está demorando mucho, nulo todo, oye, vocales de la Corte Superior, digan si ha prescrito o no. ¿Cómo? Determinando si se trata de un delito de consumación inmediata, desde el momento en que existe el pacto colusorio, o si es en el momento, digamos, en que se entregó la coima, en el momento en que se depositó en el banco, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces falta establecer una línea de tiempo. Exacto, eso es lo que ha dicho el tribunal. Entonces, nulo todo porque no has motivado bien, no has dicho por qué no es un delito de consumación inmediata cuando hay innumerables resoluciones de la Suprema donde se ha dicho que la colusión se consuma con el pacto, con el acuerdo ilícito. Pero si no se ha establecido la línea de tiempo y esa es la observación que se ha hecho, ¿eso significa que se puede replantear una vez más y establecer ahora sí una fecha cronológica? ¿O es que ya el caso se cayó para siempre? No, la Corte Superior va a tener que determinar si en qué momento se llevó a cabo el acuerdo colusorio, o mejor dicho, no el acuerdo colusorio, sino porque el acuerdo colusorio se supone que fue en junio del 2013. Si es que el acuerdo colusorio consuma el delito, entonces ya habría prescrito. Entonces lo que el tribunal le ha dicho es el justiciable, en este caso Vladimir Cerrón, tiene derecho a que tú le respondas por qué no se trata o sea, que por qué es que el delito no se habría consumado en junio del 2013. Y el tribunal ha dicho, y esto es válido porque la Corte Suprema ha casado. Le ha dicho a Vladimir, yo me voy a pronunciar sobre eso. Pero al mismo tiempo le ha dicho a la Suprema, te ha demorado mucho, te estás demorando demasiado. Porque a Vladimir Cerrón tiene una condena de 3 años y 6 meses y tú ya ibas año y medio sin siquiera, y recién has calificado la apelación. O sea, la Corte se ha demorado demasiado, la Suprema. ¿Qué le corresponde ahora a la Fiscalía? Más que a la Fiscalía, lo que le corresponde es a los vocales de la Corte Superior, en este caso, si no me equivoco, de Junín, es definir si el delito ha prescrito o no. No, pero quien está, digamos, la Fiscalía no es acaso responsable de continuar con el caso o apelar o buscar una otra solución. No, porque el tribunal ha retrotraído todo al momento de la argumentación de la sentencia. O sea, ha declarado nula la sentencia vista. Entonces los vocales tienen que volver a sentenciar, pero acatando lo que el tribunal ha dicho. Dinos si el delito de colusión, en el caso de Cerrón, ¿cuándo se consumó? Para poder saber si prescribió o no. Bien, ahora, tal vez esta pregunta escapa del derecho constitucional y pasa al penal o al electoral, pero si Vladimir Cerrón tiene una prisión preventiva en su contra, porque tiene una prisión preventiva que no está cumpliendo porque está prófugo, vamos a suponer que el señor decide ser candidato presidencial. En algún momento va a tener que acercarse a un lugar público o revelar su paradero, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué cosa es lo que debe hacer la justicia peruana o la policía o la fiscalía? ¿Cuál es el trabajo? ¿Quedarlos así de brazos sin hacer nada o chaparlo? Bueno, vivimos pues en un mundo kafkiano, ¿no? Este es digamos, la política del absurdo. En el Perú pasan tantas cosas que ya vemos lo último que ha pasado en el Congreso, ¿no? Entonces quizás vamos a tener a un candidato a la presidencia haciendo campaña vía Zoom. Bueno, Gregorio Santos fue candidato desde la cárcel, ¿no? Incluso fue el debate. Así es, entonces todo puede pasar acá. Veamos, técnicamente el señor podría ser candidato a tener una prisión preventiva. En este momento sí, claro. ¿Cómo no? No hay ningún impedimento. No, mientras no tenga sentencia de primera instancia, puede candidatear. Bien.
bueno, seguramente el próximo año será un año ajetreado con todas estas idas y vueltas y, bueno, adelantándonos o preparándonos para las elecciones de 2026. Carlos Mejía, congresista de la República y expresidente del Tribunal Constitucional, estuvo con nosotros acá en Tendencias, el último programa del año, porque regresamos el 20 de enero. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.